Hermanas, hermanos, continuamos con nuestro estudio de la carta pastoral, escúchenlo, sobre la invitación a cambiar la praxis política. Estamos en el tema 33, hemos visto las enseñanzas en esta segunda parte de la carta pastoral, el iluminar, hemos visto las enseñanzas de los papas, las enseñanzas de los obispos latinoamericanos, y ahora estamos en el magisterio local, es decir, que dicen los obispos, que han dicho los obispos salvadoreños, y específicamente Monseñor Luis Chávez y González. Este es el segundo tema que reflexionamos sobre las cartas pastorales de Monseñor Luis Chávez y González. En el número 102 de la carta pastoral de Monseñor Escobar Alas dice: son ejemplares las palabras de Monseñor Luis Chávez al intentar convencer al pueblo en general sobre su deber de tomar en sus manos la transformación de las realidades políticas y económicas, concluyendo que el país no será distinto si sus ciudadanos no hacen algo por cambiar. Abrimos comillas. Dice así la carta pastoral de Monseñor Chávez: el pueblo intuye que con Dios humanado por patrono y maestro, a quien escuchar, fíjense, a quien escuchar, porque precisamente es también esta carta está escrita en esta época de las fiestas patronales del Divino Salvador, y a eso se refiere, que dice: el pueblo intuye que Dios humanado por patrono y maestro, a quien escuchar. Así se titula también esta carta pastoral, ¿verdad? Escúchenlo. Encontraría la recta solución de todos los problemas y tendría verificativo el hermoso lema de nuestra bandera nacional: Dios, unión, libertad. No ciertamente como si con la sola religión quedara automáticamente resueltas todas las cuestiones políticas, sociales y culturales que deben ser la preocupación de gobernantes y gobernados. Afirmar esto sería una simpleza. Los gobernantes son más bien los maliciosos que así piensan. Los ignorantes son más bien los maliciosos que así piensan. Contra las enseñanzas de la recta razón y de la doctrina revelada por Dios, confirmada por la experiencia de los siglos y de nuestros tiempos, en particular, que nos certifican que Dios está al principio y al fin de todas las cosas, y que ha escogido a Jesucristo como única solución de la humanidad. Pero siempre hemos de tener presente que la patria será lo que somos sus hijos. Y viendo a la nuestra empañada por el apartamiento de Dios a causa del aumento claramente perceptible del vicio y del crimen, cada uno de nosotros ha de procurar devolverle su hermosura por un conocimiento más profundo y una práctica más ajustada a la vida cristiana en cada uno, y por el ejercicio consciente de nuestros derechos cívicos en su favor. Hasta aquí la carta pastoral 21ª que escribió Monseñor Luis Chávez y González un 19 de agosto de 1955. Y después, en el numeral 133, el arzobispo continúa diciéndonos: 10 años después de publicada esta carta, ¿verdad?, de 1955 a 1966, escribe otra carta Monseñor Luis Chávez, y entonces nuestro arzobispo dice: la situación en El Salvador tenía limitantes que impedían su desarrollo pleno. Monseñor Luis Chávez y González cita la carta pastoral conjunta, escrita con otros obispos del país en 1948, en cuyo contenido denunciaron, ya en aquel momento denuncian, ¿verdad?, como lo va a hacer Monseñor Romero y lo sigue haciendo el actual arzobispo. Denunciaron que el grave problema de la injusticia social del país
provenía probablemente, abrimos comillas, de la falta de una buena legislación. El cuadro nacional descrito por el obispo es dramático y comprueba lo anterior. Abrimos nuevamente comillas. 1. Las leyes no son aplicadas. 2. Alto porcentaje de obreros despedidos. 3. Colonos obligados a trabajar 5 días por semana para que caiga el derecho del salario dominical. Y 4. El surgimiento de numerosos tugurios como la lechuza, el manguito, etc. Esa es parte pues de esta otra carta pastoral del 6 de agosto de 1966. Hoy precisamente estamos en 6 de agosto del 2021. Hace 55 años. Es importante recordar y tener presente estos documentos históricos. En la legislación y en la economía estaba la causa de estos males. La acumulación de capital seguía su curso sin ser detenida por un aparato legal defensor de los derechos de las mayorías. Pasamos al numeral 104. En base a lo anterior, el arzobispo hizo un llamado al cambio de praxis política. ¿Verdad? El tema de esta carta pastoral es el cambio de la praxis política, pero ya en aquel tiempo, ¿verdad? Hace 55 años, un 6 de agosto, el arzobispo de aquella época, Monseñor Luis Chávez y González, pedía ya un cambio. Dice, abrimos comillas, si las estructuras políticas o económicas de un país condicionan a una parte de la población a vivir en situaciones donde el hombre normal no puede alcanzar su pleno desarrollo, esas estructuras tienen que cambiar. Porque es el hombre el centro de la sociedad y esta tiene que estar ordenada a él y no éste a la sociedad. Cerramos comillas de esa carta pastoral de 1966, el 6 de agosto, hace 55 años, decía. Recomendó también ordenar la sociedad al bien común y promover la justicia como reguladora del orden social. Hasta aquí estos párrafos. Hagámonos algunas preguntas que nos ayuden a reflexionar personal o comunitariamente estos textos que hoy hemos leído. ¿Qué opinamos del llamado de Monseñor Luis Chávez y González hizo allá en 1955 al pueblo sobre su deber de tomar en sus manos la transformación de las realidades sociales, políticas y económicas? Lo acabamos de leer, ese llamado. Dijo, la patria será lo que somos sus hijos. Cada uno de nosotros ha de procurar devolverle su hermosura por un conocimiento más profundo y una práctica más ajustada de la vida cristiana en cada uno de nosotros, y por el ejercicio consciente de nuestros derechos cívicos en su favor. También, ¿qué opinamos del diagnóstico que hizo Monseñor Luis Chávez y González en aquella época? Dijo, 1. Las leyes no son aplicadas. 2. Alto porcentaje de obreros despedidos. 3. Colonos obligados a trabajar 5 días por semana para que caiga el derecho del salario dominical. 4. Surgimiento de numerosos tugurios como la lechuza, el manguito, etc. ¿Qué elementos de ese diagnóstico están todavía presentes ahora en el 6 de agosto del 2021? ¿Cuáles de esos elementos han sido superados? Por otra parte, llama la atención que Monseñor Luis Chávez y González hiciera ya en 1966 un llamado a cambiar las estructuras. Utiliza ese lenguaje ya de estructuras. Tal vez por eso también Monseñor Luis Chávez y González fue acusado de comunista. Monseñor dijo en aquella época, si las estructuras políticas o económicas de un país condicionan a una parte de la población a vivir en situaciones donde el hombre normal no puede alcanzar su pleno desarrollo humano, esas estructuras tienen que cambiar. ¿Cómo estamos en ese esfuerzo por cambiar las estructuras políticas y económicas del país? Llevamos desde entonces más de 50 años haciendo ese esfuerzo. ¿Qué pasos hemos dado para cambiar las estructuras del país?
¿Qué falta por hacer para cambiar esas estructuras? Muchas gracias. Hasta aquí nuestro estudio de la carta pastoral de Monseñor Luis Escobar Alas.